amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico de la semana y quiero comenzar a hacerles una recomendación que es muy importante, especialmente aquellos que están acompañándonos en su casa a través del internet, pero quiero animarles para participar presencialmente en los estudios bíblicos, ya que hay un beneficio extra muy grande que nos ayuda a todos y que es una gran bendición. El plan de Dios realmente para la iglesia, para los creyentes, para cada persona, es que nos congreguemos, que estemos juntos. Ahí hay una dinámica especial, hay una interacción especial que se da cuando usted está en el grupo, cuando usted está en el cuerpo de Cristo, cuando usted está en la iglesia. Usted participa de la fuerza del testimonio, no solamente del sentir de la presencia de Dios, sino de la fuerza del testimonio de otros creyentes, participando, asentando, confirmando y afirmándose junto en la palabra del Señor. No es lo mismo ir a una fiesta, ¿verdad?, por WhatsApp, que ir a una fiesta, que ir presencialmente a una fiesta. Hay algo que podríamos decir, no es el mismo calor, no es el mismo entusiasmo, no es el mismo, ¿cómo podríamos decir? Ánimo. ¿Verdad? Sí, usted nos ve por ahí, por el cuadradito chico, grande, ¿verdad? Y a lo mejor se escucha bien, a lo mejor se ve bien, y a lo mejor usted está muy tranquilo, ¿verdad? Pero aquí hay otra cosa, hay otra dinámica. Les quiero animar, ¿verdad?, para que participen de los estudios presenciales. Son bienvenidos cada miércoles, como ahora a las 7 de la noche. Bien, vamos a orar y encomendarnos en las manos del Señor para que Él sea guiándonos. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por enseñarnos que sin ti nada somos. Gracias, oh Dios, por enseñarnos a que tenemos que renunciar a nuestros derechos, a nuestros privilegios, a nosotros mismos, a nuestro yo, oh Dios, para seguirte a ti. Gracias porque la salvación tan grande que tú nos has dado, nunca nosotros, por nosotros mismos, la hubiésemos podido alcanzar, la hubiésemos podido lograr, oh Dios amado. Gracias por el Cordero sin mancha, Cristo Jesús, Dios humanado, Dios hecho hombre, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y sabemos que nosotros no merecemos nada excepto tu misericordia y tu gracia. Y venimos, Señor, en esta noche con esa actitud que tú has puesto, que nos has enseñado por tu palabra, oh Dios, para que podamos escuchar, para que nuestros ojos se puedan abrir, para que nuestra voluntad pueda quedar ampliamente dispuesta para hacer la voluntad tuya, Señor amado. Así que pedimos la asistencia, la dirección, la enseñanza, la iluminación, oh Dios, la dirección de tu Espíritu Santo en esta hora para abrir tu palabra y entrar en las profundidades de ella. Sé tú marcándonos, sé tú, si es necesario, cicatrizándonos, Señor. Sé tú, Señor, poniendo tu palabra, grabándola indeleblemente en nuestros corazones, como ha sido tu promesa, Señor, ya activa para los creyentes. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, venimos hablando en 1 Corintios capítulo 10. Primero los Corintios en el capítulo 10. Muy importante. Ya vimos el verso 1, lo repito, solamente para reconectarnos con el capítulo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación hebrea cuando salieron de Egipto. Y pues recibieron ese beneficio, recibieron esa bendición, recibieron esa salvación. Ahora, cuando usamos la palabra salvación, que Dios los salvó del pueblo de Egipto, no se está refiriendo a la salvación de la vida eterna. Es como cuando pues a usted lo iban a atropellar, ¿verdad? Y alguien lo jaló del brazo y lo puso. Usted dice, le salvó la vida. A eso se refiere, ¿verdad? Que los sacó de Egipto, que los salvó de la esclavitud de esta nación, pues que los tuvo esclavos por tantos años. Sin embargo, en esa acción divina, soberana de Dios, diciendo que los padres o los patriarcas o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube? ¿Y cuál mar?
Bueno, nosotros sabemos el Mar Rojo que se abrió en dos partes y pues lo llevó directamente a la tierra prometida. ¿Y cuál nube? Bueno, la nube de la presencia del Señor. Recuerden ustedes que el Señor se manifestaba durante el día mediante una nube, la cual ellos seguían. Cuando la nube se detenía, entonces ellos también se detenían y el pueblo del Señor se quedaba estacionado. Puede ser un día, o como podía ser una semana, como podía ser un mes. Recuerden que el pueblo de Dios estuvo en el desierto 40 años. Entonces esa nube marcaba el ritmo de estar en el desierto. Y esta nube, ¿verdad? Aquí es figura en el verso 2, es una figura explicativa, es una figura profética del bautismo. Mira lo que dice el verso 2, donde nos concentramos hoy y avanzamos. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban bajo la presencia de Dios y que también pasaron por, técnicamente sería, pasaron por el mar, aunque este mar se abrió. Nunca se mojaron, pasaron en seco, pero es como que si hubiesen pasado por el mar, que es una forma, ¿verdad? Como ustedes saben, de representar el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa bautismo? Literalmente, baptizo, de la palabra griega de donde viene, simplemente significa sumergirse totalmente en agua. Por ejemplo, la palabra se usaba de esta manera. Si alguien se tenía que lavar las manos, ¿verdad? Y entonces había un lavatorio, un lavacro, como usted lo quiera llamar, y la persona metía completamente las manos ahí y se las lavaba con agua, claro, un poco de jabón, y estaba totalmente las manos llenas o completas, rodeadas totalmente de agua. Esa persona se estaba bautizando las manos, era la manera de decirlo, porque la palabra bautizar, esa era la palabra, significa lavarse, ¿no? Lavarse o mojarse, más exactamente, mojarse completamente. De ahí los judíos tomaron esta palabra también para cuando alguien que no era del pueblo de Israel, pues se unía a la religión judía. Eso es lo que se llamaban los prosélitos. Acuérdense esa palabra, prosélitos. Y entonces una vez que se unían a ellos, la manera de unirlos al pueblo del Señor, para decir que ellos empezaban a seguir a Jehová, el Dios de Israel, y a seguir la religión judía y a seguir sus prácticas, era por medio del bautismo. Los bautizaban, ¿no? Cuando llega Juan el Bautista, en la época ya del Señor Jesús, él está bautizando, pero no está bautizando él para que la gente se convierta al judaísmo. ¿Recuerdan por qué estaba bautizando Juan el Bautista? Juan capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que él vino ¿para qué? Para preparar el camino del Mesías, para preparar el camino del Señor Jesucristo. Él era una voz que clamaba en el desierto, dice. ¿Y cuál era esa voz? ¿Cuál era ese clamor? ¿Cuál era esa declaración? ¿Cuál era esa petición que hacía Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto y predicaba por la ciudad y predicaba por todos lados? ¿No? ¿Recuerdan? Él decía, arrepentíos, arrepiéntanse, porque viene el Mesías, arrepiéntanse. Y entonces cuando una persona se arrepentía, ¿qué es lo que hacía? Juan el Bautista, ¿qué es lo que hacía? Él y sus discípulos agarraban a esas personas y las bautizaban, es decir, las sumergían totalmente dentro del agua. Queriendo decir ¿qué? Que ellos se habían arrepentido de sus pecados. En ese caso, el símbolo, ¿qué es lo que transmitía? A una persona quedar totalmente sumergida en el agua. Obvio que su pecado había quedado enterrado si se había arrepentido. Ahora, cuando viene el Señor Jesús, es interesante porque el mismo Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice? Cuando venga el Mesías, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, dice, Él os bautizará
en fuego y en espíritu, dice. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que está cambiando de bautismo o que el bautismo tiene otra connotación, debe tener otra interpretación? Exactamente eso. El bautismo era una ceremonia, un rito, originalmente, para los judíos, para cuando tú cambiabas de religión. Cuando tú cambiabas de religión, ¿no? Ahora, muchas personas, especialmente los que vienen de la iglesia tradicional, ¿no? Católica, romana, apostólica, cuando vienen al evangelio, cuando ellos quieren ser parte de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, de una iglesia bautista evangélica, ¿ah? Piensan que ellos están cambiando de religión. Muchas personas. No, en cierto sentido sí están cambiando de religión, pero es más que eso. Es más que cambiar de religión, es abandonar la religión. Así como cuando Juan el Bautista le decía arrepiéntanse, y la manera de saber que se habían arrepentido es porque sus pecados ya quedaban enterrados y ya no seguían practicándolos. Los abandonaban. Ese es el nuevo concepto, la nueva figura, el nuevo mensaje, el nuevo significado que trae el bautismo del Señor Jesucristo. Por eso él dijo que tenían que bautizarse, ¿no? Así que eso es muy importante, eso es clave, ¿verdad? Por si acaso usted piensa que bautizarse, al bautizarse, estaba cambiando de religión o era para ser miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Absolutamente no. Una persona que no entiende eso, pues o no se ha arrepentido de sus pecados, o no ha nacido de nuevo, o está totalmente equivocado, no captó lo que Jesús realmente quería decirlo. Y por eso hace que su vida cristiana no sea tan eficaz, no sea tan próspera en su relación con el Señor. Ahora, aquí, en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 2, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, está hablándole a creyentes. Entonces, cuando ellos escuchan estas cosas, aunque estos creyentes no eran judíos, sino que eran gentiles que se habían convertido al evangelio, porque eran de Corinto era parte de la cultura griega, romana de aquel entonces, pero tenían más claro el concepto, porque ellos sabían que no se estaban convirtiendo al judaísmo, primero porque no estaban en Israel, y segundo, porque el énfasis estaba en que se identificaran con Jesucristo. ¿Con qué parte de la vida del Señor Jesucristo? Con toda su vida, pero especialmente con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, cuando una persona se bautizaba, al momento de entrar en las aguas y ser sumergidos en las aguas, eso significaba que estaba simbolizando, representando que Cristo había muerto por él. Y cuando la persona era levantada de las aguas, estaba significando que Cristo había resucitado por él. En los dos casos, quería decir para el nuevo creyente, o para el creyente, que cuando era sumergido, él estaba muerto a los pecados, como Cristo murió por sus pecados. Y que cuando salía de las aguas, entonces él como creyente ahora estaba vivo para Dios. Recuerden que la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero el Evangelio viene a darnos vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Ahora, este símbolo de fe y acción de salvación de Dios debió haberlos hecho a ellos sentir muy gozosos y agradecidos, tanto a los hebreos que estaban bajo la nube y que cruzaron el Mar Rojo, como a los creyentes de Corinto. Y Pablo pone un énfasis sobre esto. Lo que él les está diciendo, miren, hermanos y hermanas, ustedes ya están bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes han dado testimonio público de que Cristo murió por ustedes y que Cristo resucitó por ustedes. Así que, cuidado que vayan a caer, no ignoren esto, tengan cuidado, abran los ojos, les dice, que pueden, si no están y no se mantienen en esa relación con el Señor y no se mantienen, ¿verdad?, en estos principios bíblicos, que ustedes se pueden desviar al punto de caer en idolatría, como le pasó al pueblo de Israel. Aun cuando el Señor los salvó,
Aun cuando el Señor mismo, no ellos por ellos mismos, el Señor fue que los sacó con mano poderosa, dice, los sacó de Egipto, los salvó para introducirlos en la tierra prometida. Dice, aún así, tengan cuidado, que Dios te haya salvado no es garantía de que no vayas a caer en pecado. No es garantía que puedas regresar con tu estilo de vida al pasado. Pero pastor, yo entendía que si el Señor me salvó, yo soy salvo. Sí, eres salvo. Pero la salvación no es igual a la santificación. La salvación es un hecho que se da una sola vez y para siempre. Y queda ahí en la mano del Señor. Pero tú puedes ser, ¿verdad?, en las manos del Señor, un fruto fresco o un fruto podrido. Qué pena que tenga que decirlo, ¿no? Tú puedes ser un vaso limpio o tú puedes ser un vaso sucio, aun cuando ya el Señor originalmente ya te limpió con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Que voy a ser salvo? Claro, vas a ser salvo, pero vas a llegar al cielo podrido, compadre. ¿Y cuál es la idea? De que lleguemos al cielo, ¿no? No esperando simplemente que el Señor nos cambie la ropa. Y allá, cuando justo estamos entrando, nos diga, hey, hermanito, hijito mío, ven, toma, ponte estas ropas blancas. No. Se espera que nosotros ya lleguemos con esas ropas blanqueadas con la sangre del Cordero, dice la palabra del Señor. ¿Ah? ¿Para qué es lo que va a hacer? Pues por supuesto que no vamos a llegar perfectos. Habrán detalles, habrán cosas, habrán manchitas por ahí, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor va a terminar ahí de arreglar y nos va a transformar. Pero aquí, hermanos, aquí nos toca vivir y mantener nuestra ropa, espiritualmente hablando, blanca. Disponemos del mejor detergente. No me gusta usar esa expresión, ¿no? Pero solamente para ilustrarlo. Tenemos el mejor detergente, que es la preciosa sangre de Cristo Jesús, ¿no? Ahora, públicamente, ¿verdad?, la salvación que Dios le dio a la nación de Israel al sacarlos de Egipto fue algo público. No fue algo en secreto. Fue delante de los ojos de los egipcios. Los egipcios representan al mundo impío, representan al pecado, representan al diablo, representan la idolatría, representan todo lo malo del ser humano, toda la maldad, todo aquello que nos esclaviza. Y cuando son guiados por la nube, que es el símbolo de la presencia de Dios en ese tiempo, en esa etapa de la nación hebrea, y pasan por el Mar Rojo donde se abren las aguas, simboliza el bautismo. En otras palabras, el pueblo de Israel se bautiza públicamente delante de los ojos de ¿quién? Hay dos ojos, o dos grupos de ojos. ¿Uno cuál es? Lo acabo de decir, pues. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Del pueblo de Israel. Bueno, uno sí, es el propio pueblo de Israel. Todos los hermanos son testigos de la nube y del mar que simboliza el bautismo que un día va a dar el Señor Jesucristo proféticamente hablando. Recuerden, estamos hablando de 2000 años en este momento para atrás. Y el otro, par de ojos, un montón de ojos, que están viendo. Sí, bueno, entonces ya tenemos tres. Dios y los ángeles, ya tres. Pero en la tierra aquí. Ojos humanos, a eso me refiero, ¿no? Pero está bien, tres. Fueron los enemigos del pueblo de los egipcios. ¿Quiénes eran? Los egipcios. Exactamente, los egipcios. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos como iglesia, o cuando bautizamos a alguien como iglesia, ¿no?, siempre es un acto público, ¿no? De hecho, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, cuando bautizaba a alguien, no los bautizaba como nosotros dentro del templo. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista, para empezar? En el río Jordán.
¿Dónde se bautizó el Señor Jesús? En el río Jordán. ¿Y dónde se bautizaban los hermanos que se convertían a Cristo y eran los primeros discípulos de Cristo? En el Jordán también. ¿Y dónde estaba el río Jordán, por si acaso? ¿Adentro del templo? ¿Adentro de las sinagogas? No, estaba ahí, entre medio de las montañas, ahí en el medio de la nación, dividiendo el territorio. ¿Ah? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? ¿Ah? Ok, todo es privado, todo es... No, si el bautismo es una cuestión de publicar valga la redundancia, publicar abiertamente, mira, ¿no? Redundancia, ¿verdad? Publicar abiertamente, se merece la redundancia, publicar abiertamente que he muerto al pecado, que estoy vivo para Dios, que Cristo murió por mis pecados y que Cristo resucitó para darme vida nueva, salvación y hacerme nacer de nuevo. Yo testifico públicamente acerca de eso. ¿De qué está hablando entonces el apóstol Pablo aquí en el verso 1 y en el verso 2? Entonces, está hablando de la profesión pública de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, los de fuera de la iglesia, refiriéndose a los que no son creyentes, y dentro de la iglesia los que son creyentes, que ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el punto de Pablo? ¿Qué están haciendo? Lo mismo que los egipcios y lo mismo que el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Qué están haciendo? Viendo, mirándote. Entonces Pablo está preparando aquí el terreno para decir, mira, ustedes se bautizaron, ustedes ya confesaron sus pecados, están salvos, y ahora ustedes han nacido de nuevo, sus vidas han sido transformadas y deben seguir dando testimonio para el Señor. Si ustedes no lo hacen así, no ignoren esto, les está diciendo en el verso 1, no ignoren esto, hermanos, pueden caer, pueden apartarse del Señor. ¿Pero qué tanto? Bueno, todo el capítulo 10 habla de que pueden llegar al nivel de la idolatría. Pastor, ¿un cristiano se puede convertir en idólatra? Sí. Puede ser el mejor cristiano del mundo y caer. Bueno, en estos días, el año pasado se murió, yo creo que el Señor se lo llevó para que no siguiera haciendo daño, a uno de los teólogos más brillantes que ha tenido el cristianismo en la época moderna. ¿Ya? Yo lo conocí personalmente, un hindú americano de este tamaño. Y comenzó bien, muy bien, demasiado bien, ¿no? Él una vez nos enseñó, cuando estábamos en el seminario, él estaba de visita, él dijo que había cogido el libro de Proverbios, ¿no? Todo el libro de Proverbios, y sacó todos los requisitos que una mujer debía tener para que fuera su esposa. Encontró 100. Con los 15 que tiene mi esposa yo estoy feliz. Tiene muchos más, por supuesto, pero lo digo irónicamente, ¿no? Pero él encontró 100 virtudes, hermano, para la mujer que debía ser la esposa de él como filósofo cristiano y pastor y bla, 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 bla. Entonces yo ahora miro para atrás, ¿no? Y digo, interesante, tu esposa cumplió los 100, ¿y tú? Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Exigimos que otro creyente cumpla lo que nosotros en cualquier momento, si no nos cuidamos, nos puede hacer caer. Y una sola vez que caigas, la embarraste para todas. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Teniendo 67, 68 años de edad, algo así, ¿no? Lo encontraron en pecados de tipo sexual.
Y él no era pastor de una iglesia, dicho sea de paso, gracias a Dios. ¿Ah? Pero imagínense, el que había sido tan exigente para tener una esposa, le falló a su esposa. O sea, si uno va a tener una esposa tan perfecta, con 100 características bíblicas, oye, date por el resto de la vida con una piedra en el pecho, ¿verdad? Y pórtate bien, más allá exactamente, más allá de lo que te puedes imaginar, ¿no? ¿Ya? ¿Ah? No, él no. O sea, para él no fue suficiente, por decir, es irónico, ¿no? No fue suficiente. Pero eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mira, tú eres cristiano, ustedes son cristianos aquí en Corintios, ¿ya? Ustedes están rodeados de tentaciones, están rodeados de pruebas, están rodeados de falsos dioses y que están tratando de penetrar y se están tratando de meter, no los falsos dioses, pero la gente está tratando de meter falsa doctrina y falsas prácticas en la iglesia. Tengan cuidado. Si ustedes le empiezan a hacer caso a estas cuestiones y olvidan una cosa fundamental, que han sido bautizados en Cristo Jesús. No que el bautismo salva, porque el bautismo no salva, amén. El bautismo no salva, ¿no? Yo me bautizo porque ya soy salvo, no para ser salvo. Debo honrar entonces el hecho de que soy salvo y no descuidarme por el resto de mi vida, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo va a ir por una serie de ejemplos, unos 3 ejemplos sólidos que tienen que ver exactamente con este evento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, la salvación que Dios les dio para introducirlos en la tierra prometida. ¿Ah? Dice el verso 3, nos toca el verso 3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, ¿por qué dice y todos comieron el mismo alimento espiritual? Porque cuando uno llega al verso 5, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes quedaron postrados en el desierto? Todos aquellos que se habían bautizado, entre comillas, por haber estado bajo la nube y bajo el mar. Todos aquellos que el Señor había salvado. ¿Ah? Recuerden que la palabra salvación ahí no es lo mismo que salvación y vida eterna ahora. Y dice que estos, aunque todos comieron del mismo alimento, y el verso 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice que esta gente, finalmente, el verso 5 que dice, ¿quedaron qué? ¿Quedaron qué? Postrados. O sea, murieron pues. No llegaron a conocer la tierra prometida. Y entonces con este primer ejemplo, el apóstol Pablo está empezando a advertirle a ellos como creyentes, no se descuiden, no descuiden su vida espiritual. Pues si se caen los aviones, se pueden caer ustedes. No se caen mucho, pero cuando se caen, no queda nada. No queda nada. ¿No? Y no piensen que porque tienen Cristo y que es lo máximo, ustedes pueden volar muy alto, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire, que no caiga. De hecho, lo va a decir ahí en el capítulo 10. Lo va a decir. No se confíen en ustedes mismos. ¿Ah? Ahora, ¿dónde está el problema en esto, hermanos? Tiene que ver con nuestra entrega a Cristo. Muchas veces, ¿qué es lo que hace? Cuando usted recién conoce al Señor, se entrega a Cristo, con todo, está en el primer amor. Pero después de un tiempo, no pasan 3 años, pasan 5 años, 7 años, 10, 15, 20 años, pues no, como en el caso de algunos matrimonios, ¿no? Ya no son enamorados, son amigos, ya son compadres, son socios, son cualquier cosa. ¿Ya? Con el Señor pasa exactamente lo mismo. Uno tiene que cuidarse, tiene que cultivar, tiene que mantener fresca su relación, porque si no, eso se puede caer. Y Pablo, ¿no? Aunque ya estaba soltero, posiblemente se le había muerto la esposa, él entiende eso, él ya lo ha visto, y en su propia vida espiritual, él tenía cuidado. Estábamos conversando antes de empezar el estudio aquí,
que una de las raíces por la cual mucha gente no entiende y no quiere venir a la iglesia es porque saben que Cristo es la verdad, que la Biblia es la verdad, ¿ah? Pero dicen, si yo voy a tu iglesia, tengo que dar el diezmo, ¿verdad? Cuando una persona está diciendo eso, está cambiando de religión, ¿no? Pero no está cambiando su vida. No tiene idea. Ahora, ¿recuerdan ustedes el caso esto lo compartí hace un ratito, antes de empezar? ¿Recuerdan ustedes el caso cuando el Señor Jesús se encontró con el joven rico? Que es el joven rico, ¿ah? No Jesús. El joven rico se acercó donde Jesús y le hizo una pregunta. Jesús, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que tú tienes palabras de vida y que tú eres el Mesías, etc. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, para yo ser salvo. Entonces él viene y dice, bueno, la verdad es que yo hago esto, yo no miento, no robo, adoro a Dios, doy el diezmo, y dijo un montón de cosas, ¿verdad?, que eran buenas. Entonces Jesús se dio cuenta, ¿verdad?, de que le faltaba algo a este hombre o que estaba agarrado en algo, ¿no?, porque era rico. Entonces Jesús le dijo, mira, bien has dicho y bien has hecho con todo lo que estás haciendo, pero ¿sabes qué? No es suficiente para ser salvo, ¿no? Si tú realmente quieres ser salvo, anda y vende todo lo que tienes y sígueme a mí. Y el hombre agachó la cabeza y dice que se puso triste y dio la vuelta o la espalda y se fue. Si ese hombre hubiese entendido lo que nosotros hemos entendido, que por la salvación tan grande que Cristo nos ha dado, pues nada de lo que nosotros tengamos realmente va a cubrir en lo más mínimo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Si a alguien le dice, mira, tengo un diamante y te lo quiero regalar, lo primero que usted va a decir, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, solamente tienes que hacer una sola cosa, ¿no? Deja a tu familia, ¿no?, y anda a buscarlo. Yo te voy a decir dónde está. ¿Qué haría usted? Tienes que dejar tu familia por quizás los próximos 10 años, vamos a decir así, para llegar allá y encontrarlo. ¿Usted qué va a hacer? Si realmente usted es un joyero de primera. Y este es un diamante que vale más de $100 millones. Sí, wow, yo voy. ¿Cómo que voy? ¿Cómo que voy? En 10 años, no sé. Pero la mayoría de una persona que no conoce a Dios, ¿verdad?, ¿qué va a decir? Claro que no. 10 años pasan rápido. 10 años pasan rápido. Además, con $100 millones después yo ayudo a mi familia. Les explico bien a ellos, eso sí, que no me van a tener 10 años. O sea, una persona que no conoce al Señor está dispuesta a perder todo y sacrificar lo que más ama, su familia y sus hijos. Nosotros sabemos que no es lo correcto, ¿verdad? Pero así es la naturaleza humana y es lo que Jesús realmente le estaba confrontando. ¿Sabe por qué mucha gente no se da al Señor? Por la misma razón que el hombre rico se puso triste. Les da tristeza soltar o dejar o poner en segundo lugar otras cosas para no estar realmente con el Señor como deben estar. Cuando el Señor sacó a Israel, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor sacó a Israel de Egipto? La nube en el día y la columna de fuego en la noche, y abrió el mar. Esa gente estaba, wow, ese es nuestro Dios, gloria a Dios, ¿no? Estaban encendidos, ¿no?, por un poco de tiempo, hasta que se les acabó el agua y el pan. Mire, simplemente faltó que se les acabara el agua y el pan y se les olvidó el milagro, toda la salvación y la libertad que ahora tenían. Ya no eran esclavos, habían estado por más de 500 años esclavos como nación, o sea, generación tras generación habían estado esclavos de los egipcios.
Y ahora que están por un pedazo de pan y por un poco de agua, empiezan a enojarse con Dios, se enojan con Moisés, empiezan a dudar del poder de Dios, de la existencia de Dios. Aún más, ellos empiezan a decir, mejor que no nos hubieran sacado si vamos a estar así. Muchos creyentes hacen eso, exactamente eso. Se empiezan a dar cuenta de lo que realmente Cristo quiere de sus vidas y dicen, no, pero es que yo antes yo la pasaba bien. Ya no voy a tener esto, ya no voy a tener esto, voy a tener que dejar de hacer esto. Y eso no, en eso no consiste el Evangelio. ¿Ya? Pero hay gente y hay creyentes que no lo entienden. Y mucho menos aquellas personas que no lo conocen. Pablo dice, cuidado, porque cuando tú empiezas a jugar con eso, es porque hay idolatría dentro de tu corazón. Y eso tienes que eliminarlo y cortarlo de raíz lo más pronto posible, porque si no, aquí Pablo los hace mirar para atrás, lo que estaba ocurriendo en la iglesia, ¿no? Sí, déjalo, no te preocupes, ¿no? Entonces, están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo la figura del desierto, hermano? No mires la otra figura. Y entonces, verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento. Miremos Números capítulo 11, por favor. Números capítulo 11. ¿Ustedes tienen calor? Sí. Yo tengo calor, ¿sabes? Ya. Ok. Números. El moño. Está colgado por acá. El Números capítulo 11, hermanos. El pueblo pide carne. ¿Así dice? Ahí dice eso. Ok. Pero es de la otra. Pensé que era el pueblo. Ok, Números capítulo 11, ¿qué dice? Mire, verso 31 y 35. A propósito, una pregunta así técnica, pero no, o sea, no es que usted es más espiritual o no, o menos espiritual, si no sabe, no importa. Ok, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Que Dios les dio codornices o que Dios les dio el maná del cielo? Ok, vamos a ver. Vamos a leer en Números capítulo 11, hermanos. Ok, miren. Ok, miren, número 11, verso 31. Ahora, todo el número 11, todo el capítulo 11 justamente habla de esto, ¿no? Pero quiero leer solamente el verso para coordinar ya vamos a regresar a los primeros capítulos. El verso 31 al 35 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, números 11, verso 31, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Y un día alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices, al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahora, dice el verso 1, aconteció que el pueblo se quejó, para que entendamos por qué es que esta gente, ¿no? Aquí, como vemos en el verso
33 dice, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Ahí murió mucha gente, ¿no? Ahora dice aquí, verso 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira, ¿ok? Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ya hay un montón de muertos, ¿sí ven? Antes de las codornices, ¿ok? Dios viene aquí tratando con ellos, porque ellos vienen quejándose después de tener libertad, porque le faltó pan y agua. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿No? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca. Yo no sabía que por no comer el alma se secaba. Wow. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Ok? Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y la recogía y la ponía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lo lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. ¡Wow! O sea, la queja del pueblo, ¿no? a Moisés, ¿no? Estaba deseando la muerte el hombre. ¡Wow! Imagínense cómo lo presionaban. Y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea este mal, o sea, que me muera. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántos varones? 70. No se olviden de ese número, por favor. Pero al pueblo dirás, santifícalos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a hijos de... Mire cómo le dice que se santifiquen, o sea que dejen de tener motivos impuros. En otras palabras, déjense de estar quejando. ¿Por qué? Porque las quejas son señales de rebeldía, ¿no? La queja siempre es una... ¿no? Ya sé que usted se queje por su jefe, su trabajo, de lo que sea, de su carro, de su casa, se queja de lo que sea, ¿ya? Cualquier queja es una señal de rebeldía que a los ojos de Dios usted le está diciendo, así mire, usted está poniendo las manos aquí y le está diciendo a Dios, ¿qué cabeza tú tienes? ¿No entiendes lo que yo merezco? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Qué tipo de Dios? Es lo mismo que están diciendo ellos, ¿no? Y cada vez que Dios hace algo en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces lo hace justamente para ver hasta dónde nos quejamos. Pero ¿saben cuál es la verdadera intención de Dios? No es esa. No es que Dios quiere que nos quejemos. Dios quiere saber hasta dónde podemos... ¿Qué cosa? ¿Ah? Darle gracias por lo que Él nos da.
Sí, porque lo opuesto de la queja es darle gracias. O sea, aguantar aguanta cualquiera, pero una cosa es aguantar dándole gracias a Dios y otra cosa es estar aguantando en rebeldía, quejándote y mordiendo ahí la cosa, ¿no? Mal genio contra Dios. Pero el asunto es cuando usted se pone mal genio contra Dios, no es simplemente que usted se está poniendo mal genio contra Dios. Lo que el mensaje le está diciendo a Dios: tú no eres Dios, tú estás equivocado, yo sé más que tú, de lo que yo necesito en mi vida. Y estás diciendo que no crees en ti y que tú rechazas su plan y su propósito, porque cada vez que Él te manda algo en lo cual tú puedes quejarte, Él espera que tú le des gracias. Dad gracias en todo, especialmente cuando os halléis en diversas pruebas, dice, denle gracias al Señor. Santiago capítulo 1, comienza Santiago así. ¿Y qué hizo el pueblo? Le faltó un poco de pan, le faltó un poco de agua y negaron la presencia de Dios. Y ahora no la negaron un día, pues todo el día, todos los días, y muy al punto de, imagínense que una persona, ¿verdad? Que, o sea, yo no sé, póngase usted en el lugar de Moisés, alguien que se le está quejando todo el día en la cara suya. Uno se vuelve loco. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que Moisés, Mátame. mátame, dice, mátame. Que yo no vea esto, ya estoy de aquí hasta arriba con esta gente, ¿ya? Entonces, yo entiendo cuando usted tiene problemas y se está quejando, ¿verdad? Pero, mire, tenga cuidado de no caer en la... Porque, como, mire, Moisés no solucionó este problema tampoco, aun cuando él no... Ahora, él no se quejó contra Dios, ¿no? En el sentido directo. Él le llevó, mira qué espiritual es, le llevó, ¿qué cosa? La queja a Dios. Y ahí el detalle. Nosotros como cristianos hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que realmente Pablo está tratando de decirles. Mira, si tú empiezas con esto, si tú te empiezas a comportar como el pueblo, ¿ya? A lo mejor, sí, Dios te va a dar, pero después que te lo dé, ¿qué fue lo que pasó? Pero no solamente eso, sino que te puede pasar también como Moisés, que te puedes poner tan espiritual porque sabes que Dios te puede cortar la cabeza, ¿no? Que tú le das un giro al asunto. Señor, vengo delante de ti porque tú sabes el problema que yo tengo y tú sabes que esta persona aquí que allá, no, Señor, ilumínalo, elimínalo, y empezamos con el cuento. Entonces usted se pone bien espiritual, ¿no? Y por último, Señor, sácame de ese trabajo, ¿no? Si usted es pastor, sácame de esa iglesia, ¿verdad? O si está en problemas en el matrimonio, Señor, cámbiame de esposo, cámbiame de esposa. ¿No? Algunos no sé si se atreven a pedir el cambio de hijo, pero bueno. Pero inconscientemente, ¿verdad? Aparece y florece la naturaleza pecaminosa nuevamente, la que se supone que en el bautismo dijimos que no, que eso ya estaba muerto, porque Cristo murió por nosotros. Pero Él se vuelve a levantar. Y ¿cómo se llama? El apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado, el muerto siempre se va a querer levantar. Por eso Pablo decía una y otra vez, haced morir al hombre viejo, constantemente. O sea, mientras estemos aquí, hermano, hasta que el Señor venga, o el Señor pues nos lleve a su presencia, nosotros tenemos que seguir peleando. Nuestra principal batalla espiritual no es con el diablo. Sí, él anda buscando a quien devorar, pero él no es omnipresente para estar atacándonos a todos al mismo tiempo con el mismo problema. Sí, de vez en cuando usted va a sentir que el enemigo le da duro, pero lo que le va a dar constantemente duro, como el pueblo de Israel a Moisés, ¿verdad? Constantemente va a ser su propia carne. Dicho sea de paso, la carne que también pidieron los hebreos, ¿no? Ah, ¿y quieres chocolate? ¿Quieres carne? ¿Quieres codorniz? Toma, dice que le salen por la nariz, ¿no? Ahora miren qué pasó. Dice,
Ok, dice, ¿dónde me quedé? Verso 18. Pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová. ¿Cuántos nosotros no hemos llorado quejándonos por un problema? En vez de darle gracias al Señor por el problema. ¿Y sabe qué? Los psicólogos, no me gusta meter la psicología en la iglesia, ¿no? Pero los psicólogos dicen, ya lo han descubierto, me imagino de la Biblia, ¿dónde más? Que si usted llora, ¿verdad? Delante del Señor, cuando usted llora en oración, se desahoga tan bien que después de desahogarse, el agua que lo tenía hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, baja tanto que usted puede ver la solución. Pues y ahí estaba el Señor, ¿no? Él estaba listo para ayudarle. Quería que usted corriera donde Él. ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis, no dice que menospreciaron el maná, porque ya tenían maná, que caía del cielo. Dice que menospreciaron ¿a quién? Si ven, cuando usted desprecia lo que Dios le da, sea bueno o sea malo, que siempre es para su bendición, porque Dios, de acuerdo a su propósito, a los que le aman, hace que todas las cosas sean para bien. ¿Usted a quién rechaza? ¿La cosa o a Dios? A Dios. ¿A Dios? No. Entonces, si queremos encontrar la bendición, no podemos pelear con la cosa. Porque cuando estamos peleando con la cosa, estamos peleando con Dios. Es mejor ser amigo de Dios, aún en el problema. Bueno, tengo este problema, Señor, ayúdame a llevarlo. Y te doy gracias porque esta es una oportunidad para conocer lo que sufrió Cristo. Y Cristo dice que aunque sufrió, aprendió la obediencia. Cuanto más nosotros, se nos va a dar el mismo privilegio para ser más obedientes que el Señor. No, es que yo ya soy salvo y a mí me dijeron que todo iba a cambiar si yo iba a la iglesia. Porque te enseñaron mal, te enseñaron otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. ¿No? Ahora, dice aquí, y el verso 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Aquí como que en medio le falló la fe a Moisés, ¿no? Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Esa sola pregunta, hermano, deberíamos nosotros escribirla en la puerta de la casa, cada vez que salimos, cada vez que entramos, de ida y de vuelta, verla. ¿Acaso se ha acortado la...? Cuando a usted le está faltando ahí en el presupuesto, cuando no, poner eso ahí, leerlo. ¿Por qué? Porque miren el contexto. Dios está enojado. Dios está enojado con Israel por las quejas. Y ya con eso ya uno dice, qué miedo, exacto, qué miedo. Porque viene a juicio. Pero Dios dice, recuerden que Dios, a diferencia de nosotros los hombres, Dios siempre hace juicio con misericordia. Siempre va junto, juicio con misericordia, ¿no? Entonces dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, que yo esté enojado no quiere decir que yo no voy a dejar de proveerle a mi pueblo. Ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde está la bendición y ahí está el problema. Si tú no tienes realmente una relación con el Señor, te vas a dar cuenta que eso es un problema. Que Dios te bendiga a pesar de que tú te estás portando mal. ¿Cuál es el problema cuando Dios me bendice a pesar de que me estoy portando mal? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Si tú a tu hijo, ¿verdad?, que se está portando mal, le sigues dando caramelitos, lo sigues llevando a Disney, ¿verdad? Le sigues comprando ropa nueva, le sigues comprando más computadoras, teléfonos, ¿qué piensa?
se va a seguir portando mal y piensa que no ha hecho nada malo. ¿Qué han creído? Pero si está bien, el otro lado, ¿qué hace la bendición? ¿Qué hace la bondad de Dios, la misericordia de Dios? Cuando alguien se porta mal contigo, y a pesar de que se han portado mal contigo, y tú haces lo bueno con esa persona, aun cuando no lo merezca, ¿cómo se llama eso? Misericordia y gracia. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace la bondad de Dios? ¿Qué hace la bondad de Dios? ¿Qué hace la bondad de Dios en tu corazón? ¿Ah? ¿Qué hace la bondad de Dios? ¿Ah? Te da gozo, exactamente. Te da gozo, exactamente. Tú quieres, ¿verdad?, alabar y bendecir al Señor, y esa bondad de Dios hace que tú, ¿qué cosa? Que tú pares, ¿verdad? Que tú pares en tu pecado, ¿no? Ahora, mira lo que dice aquí, verso 23. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, otra vez, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaba y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaban en el campamento. Y corrió el joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Claro, pues, para que dejaran de reclamar, ¿no? Y de quejarse, y hablaran la palabra del Señor, y glorificaran y agradecieran al Señor, ¿no? Entonces, dice el verso 30, y Moisés volvió al campamento, y él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos, más o menos a esta altura sería, ¿no? Sobre la faz de la tierra. Imagínense, hasta esta altura. Un día de camino para allá, un día de camino para allá, a esta altura, puras codornices. Muy lindo. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió, bla, bla, y ustedes ya conocen la historia. Y después de eso, ¿qué pasó? El Señor se enojó. ¿Tuvieron comida para un mes? ¿Un mes fue? ¿Cuándo dijo? ¿Un mes? Sí, un mes. Sí. ¿Y ya? ¿No? Terrible. Ahora, y todos dicen comieron el mismo alimento espiritual. Codornices. Las codornices son, ¿sabían ustedes que son más mansas que las palomitas? ¿No? Y aquí es símbolo de 2 cosas. Es símbolo de juicio y es símbolo de bendición, la codorniz. Wow. Eso fue exactamente lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Su muerte es nuestra bendición, pero al perder su vida fue el sacrificio. Porque cayó sobre él, ¿qué cosa? Todo el juicio nuestro, para que se hiciera justicia. O sea, cuando uno se pone a estudiar esto, hermano, es precioso. Hay mucho que compartir. Éxodo capítulo 16, verso 1 al 15, como para complementar la historia. 16, verso 1 al 15.
Aunque debí haber leído esto primero. Bueno, vamos a leer. Dice, pero luego de Elim, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Éxodo 16:1. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuándo? A los 15, o sea, 2 meses y medio, a los 2 meses y medio sería como pan. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés. O sea, ¿cómo se dice? La luna de miel duró 2 meses y medio. Y ya se pelearon con Jehová. El esposo que le ha rescatado al pueblo de Israel. Y les decían los hijos de Israel, ojalá, otra vez. O sea, como ustedes ven, la historia comienza desde atrás, ¿no? Les cuento esto para que veamos por qué es que Dios hace lo que hace, podamos entenderlo, ¿no? Ojalá hubiésemos muerto, verso 3, por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ahí sí estaban como espirituales. Que Dios nos mate. Un honor que Dios nos mate. Ok, los voy a matar. Y los mató. De hecho, los mató. O sea, por sus propias palabras. Quiere chocolate, prometo. Exacto. O sea, no, que los egipcios no nos maten. Mejor muramos en las manos de Jehová. Oh, ok, perfecto. ¿Van a seguir con la soberbia? Sigan nomás con el asunto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esa palabra, que lo pruebe, recuérdenla, que el próximo miércoles la vamos a usar muchísimo, ¿ok? Para que yo lo pruebe. Dice que les dio maná, ¿para qué? Para probarlo, maná. Dice que os haré llover pan del cielo. ¿Cómo se llamaba el pan que llovía del cielo? O sea, no es que pasaba un avión, ¿verdad? Y tiraba pan, ¿no? Bolsitas de pan, ¿no? Es Dios que hacía caer el maná. Pan de la panadería celestial, de Dios mismo. Y ese maná tenía múltiples sabores y tenía todos los nutrientes. O sea, tenía proteína, tenía vegetales, tenía fibra, tenía todas las vitaminas, era suficiente. Tenía grasa, buena grasa, porque está comparado al aceite de oliva. O sea, cuando tú te pones a analizar el maná, era un alimento completo. Y no necesitabas más que un tazoncito. Pero como en la boca, ¿verdad? Estaban acostumbrados, dice, a la cebollita, a las papitas, el arrocito y todas esas otras cosas, ¿verdad? Todas las cosas que les hacían mal, pero que los tenían esclavos. No. Dice, y yo los pruebe si andan en mi ley o no. Es tan fácil salirse, aún teniendo la bendición de Dios. Otra vez volvemos al mismo concepto, lo que Pablo está tratando de enseñar. Hermanos, no ignoren esto. No lo ignoren como iglesia solamente, no lo ignoren en su vida personal, porque las bendiciones sí te pueden apartar de Dios. ¡Oh! Herejía, ¿no? Las bendiciones sí te pueden apartar de Dios. Cada vez que tú pones tus ojos en la bendición, tú te vas a apartar de la ley de Dios, te vas a apartar del mandamiento de Dios y peor, te vas a apartar de Dios mismo. Por eso la teología de la prosperidad y de la superfe, hermano, no está convirtiendo a nadie. La gente que sigue esa doctrina no se está convirtiendo. Se están convirtiendo a la bendición, pero no al dador de la bendición. No se están convirtiendo a Cristo, se están convirtiendo a la salvación que da Cristo. Y Cristo no murió para eso. Cristo murió para que la gente lo siguiera a Él, se convirtieran a Él.
¿Se ven que es diferente cambiar de religión? Lo que veníamos hablando. Pero mucha gente ha cambiado de religión. Y muchas iglesias evangélicas tienen un montón de gente que no se ha convertido a Cristo. Están buscando bendición, están buscando dinero, están buscando salud, están buscando trabajo, están buscando pues que Dios le sale un pariente, que le sale un cáncer, que le dé trabajo, que le dé una novia, que le dé un novio, que le dé... Ustedes me dicen, hermano, díganme, ¿qué más? O sea, todo, ¿verdad? Que le dé carro nuevo, que le dé una casa, ¿verdad? Y a algunos se la da, ¿no? Pero no es garantía que tú vengas a Cristo. Papeles. Oye, hermano, y papeles de migración. Sí, muchos se van a las iglesias para que les hagan los affidavits de que pertenecen. Claro, porque en la iglesia, exacto, porque en la iglesia hay una hermanita que los ayuda. No, porque los perdonan cuando pertenecen a, Sí, yo sé. a una iglesia. O también porque pertenecen a la iglesia, exacto, y cosas así. Y después de eso, como yo ya he visto tanto esto, por eso yo ya ni oro cuando me vienen a pedir trabajo, ¿verdad? Que ore para que el Señor les dé trabajo. Pues, hermano, el Señor me usaba grandemente con eso. Cada vez que alguien me decía, pastor, ore para que Dios me dé trabajo, a los 3 días tenían trabajo. Digo yo, no, qué bien. Mi fe crecía un montón, pero no la de ellos. Se iban. Porque una vez que tenían trabajo se iban. Me los encontraba por algún lado, los llamaba. ¿Y qué pasó, hermano? Yo preocupado porque ya no los vi, a lo mejor están muertos de hambre, se murieron, qué sé yo. Voy a llamar a ver si me contestan, ¿no? Si no me contestan, porque se murieron, ya, ok. Ya, ¿qué puedo hacer ahí? Pero a lo mejor están en tremendo problema y necesitan ayuda, que la iglesia le recojamos una ofrenda, qué sé yo. A veces hacemos eso. No, pastor, dice, disculpe, pero ¿lo puedo llamar después? Sí, llámame después. Qué raro. Me llamaban después, a veces no era el mismo día, otro día. Sí, pastor, lo estoy llamando, le estoy devolviendo la llamada, disculpe, pero es que estaba demasiado ocupado, no le puedo devolver la llamada. Le digo, pero ¿cómo así estás tan ocupado? ¿No estabas sin trabajo? No, porque ahora tengo tremendo trabajo y estoy demasiado ocupado. No podía la iglesia. Y bueno, ¿y cuánto vas a venir a dar testimonio? ¿Y cuánto vas a compartir? Bueno, que la bendición de Dios. No, pastor, es que yo la verdad, mire, gracias por haber orado por mí, estoy eternamente agradecido de Dios y de usted, me dice, pero va a ser difícil porque tengo que trabajar los domingos, me dice. Y en algunos casos no los he visto nunca más, y creo que no los voy a ver nunca más, porque yo no voy a ir al infierno a verlos. Y como yo no voy a estar ahí, tampoco me van a ver a mí. Entonces, hermano, la bendición puede jugar en tu contra. La bendición puede jugar en tu contra si tú no pones tus ojos en Cristo. Y esa es la advertencia que está tratando de hacerle el apóstol Pablo. Vamos a seguir la próxima semana, hermano, porque ya hay ensayo. Entonces, pues no quiero que Anita se queje. El que se queja. Ok, vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado esta noche. Te rogamos que sigas guardando nuestro corazón para ti. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos muy abiertos a nuestras debilidades, a nuestros defectos, aún a nuestro pecado, ese pecado que a veces dejamos entrar, Señor, dejamos pasar con tanta facilidad, como que si se tratara de un amigo, cuando realmente es un enemigo, Dios amado. Cosas inclusive que pueden ser una necesidad legítima. Pero ayúdanos, Padre, a usar esta palabra, de estar advertidos, oh Dios, que nada se compara con la vida nueva en Cristo Jesús. Te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas y ayudándonos a apegarnos a tu palabra, porque así como tú le dijiste a Moisés que ibas a probar al pueblo si seguía o no seguía tu palabra con las bendiciones que tú les dieras. Señor, realmente queremos estar muy agradecidos de tus bendiciones y seguir tu palabra. Aún, como dice la Escritura, aun cuando la higuera no florezca y la maná no haya producto de la manada. Tú eres más grande que todo eso, Dios amado. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.